quería saludaros y daros la bienvenida y sobre todo agradecer esta invitación a este seminario que habéis organizado, y para mí es un privilegio y un honor poder estar aquí a través de esta conexión online. Cuando Mónica e Ignacio me invitaron a participar en este seminario dedicado a la literatura infantil en Hispanoamérica, en primer lugar me sentí un poco privilegiada y luego un poco me dio miedo escénico. No voy a mentiros que pensé que mi mayor temor era no saber si podría aportar algo en este foro de debate, que es muy enriquecedor y que está en boca de los autores. Pero luego pensé en el contenido que tenemos en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y la oportunidad de darlo a conocer que me estaban brindando. Por lo tanto, acepté encantada esta invitación. Para contextualizaros un poco qué es la Biblioteca Virtual, aunque imagino que algunos ya la conocen, voy a contaros un poco cómo surgió esta iniciativa. Pues surgió dentro de la Universidad de Alicante. En 1998 se inició el desarrollo de un ambicioso proyecto científico-cultural que se inauguró el 27 de julio de 1999 con un fondo virtual de obras clásicas, un sistema de ordenación y búsqueda similar al de las bibliotecas convencionales, de acceso gratuito desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Cuando ya tenemos en nuestras espaldas más de 25 años, el proyecto se ha consolidado como un espacio de referencia en la cultura en español, abierto, universal e integrador. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es hoy día el principal portal de referencia en español en el mundo latinoamericano. Cuando se inició el proyecto, no sabíamos qué alcance podríamos tener y qué logros íbamos a conseguir. Así que empezamos a organizar la ingente cantidad de materiales que nos fueron llegando. Se inició entonces un camino de firmas en convenios institucionales con las principales instituciones públicas y privadas, tanto españolas como de América Latina. Y así fueron creándose y organizándose una gran cantidad de materiales que nosotros denominamos portales, que son sitios web dentro de la biblioteca con diferentes contenidos. Y así comenzaron los primeros institucionales y fundaciones dedicados, vamos a ver en pantalla algunos, dedicados a áreas de contenido, que se creó una dedicada a literatura española, otra a la literatura infantil y juvenil, entre otras. Pronto surgió la necesidad, además, de crear unos espacios web dedicados a autores de calidad, con un respaldo académico. Y así añadíamos un valor más al resto de repositorios digitales que empezaban a despuntar. Así se empezaron a escoger los especialistas de mayor prestigio en cada campo elegido como directores académicos de los proyectos. Y este protocolo sigue así hasta nuestros días. Y por lo tanto comenzamos primero a crear las áreas y luego a crear portales dedicados a Larra, Lope de Vega, Quevedo, Clarín, bueno, a Lorca, a los grandes. Y así, poco a poco se crearon espacios que contenían toda la obra digitalizada y además una serie de materiales que complementan nuestros portales y que enriquecen los espacios con bibliografía crítica, imágenes, documentales, entrevistas, epistolarios, actas de congresos, conferencias, programas, vídeos y un sinfín de materiales. Esta herramienta facilita el trabajo a todos los que se acercan al autor y buscan también un estudio crítico, realizar una investigación, un trabajo académico o cualquier tipo de material. Pero ya una vez que os hemos contado un poco de qué van estas bibliotecas de autor, vamos a centrarnos en lo que hemos venido a hablar hoy aquí. Y comenzamos con un recorrido de los autores de América Latina que tenemos en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, dedicados a la literatura infantil. Vamos a ir viajando con ellos a sus países, a sus obras, a sus lugares, y os daremos una pequeña muestra de lo que recogemos en nuestros fondos. Empezamos por Argentina. Y la primera parada... Ah, sí, muy bien. La primera parada de nuestro viaje la hacemos en Argentina de la mano de María Teresa Andrueto, cuya presencia nos honrará estos días en la universidad. Su narrativa aborda temas esenciales de la vida: ser pequeño en un mundo de grandes, vivir comprometidos con nuestra realidad social, el exilio, las migraciones, las raíces, los mundos interiores, el amor, la crisis, la pobreza. Es una comprometida como ciudadana, no duda en manifestarse cada vez que aparece alguna situación de injusticia. Andrueto es considerada además una autora de alto nivel, y el portal de la autora, como podéis ver, recorre su obra, su vida, y os ofrece un catálogo de sus obras que además muestran fragmentos, cuentos que os invito a visitar. Imágenes.
Y otro autor argentino de referencia del que disponemos un espacio en la Cervantes es Daniel Moyano. En su obra podremos apreciar que la escritura es una forma de memoria donde el autor nos habla de estos temas que le invaden, la represión política, el exilio, la nostalgia, y donde también hay esperanza y mucho humor. Su estilo lo invade la sencillez, el realismo y nos regala unos cuentos que podéis escuchar, además narrados con su propia voz. Los podéis tener aquí, os enseñamos la ficha de, por ejemplo, El equilibrista y su catálogo de cuentos. Emma Wolf es otra de las autoras argentinas de mayor proyección en el panorama literario hispanoamericano. Se constituye como un valioso referente en el ámbito de la literatura infantil y juvenil en la Argentina actual. Su voz tiene un marcado cuidado estético, mima el proceso de creación de su escritura, le gusta acercarlo a sus escuelas y mostrarlo como parte importante del mensaje final que quiere mostrar. Sus lectores son su mayor tesoro y la crítica afirma que desde el juego apuesta por un lector activo. El humor también es un recurso esencial para su público infantil. Os recomendamos dentro de su web, por ejemplo, el cuento El cangrejo de las Salinas, cuya ficha veis en pantalla. Otro de los referentes en la literatura infantil y juvenil de este país es Graciela Beatriz Cabal, a la que también le dedicamos un espacio que veis en pantalla. Es otro de los referentes en la literatura infantil y una de sus características es su estilo narrativo apoyado en la lengua coloquial rioplatense, sin perder una proyección universal. Os recomendamos de ella, por ejemplo, el cuento que El ángel. Y una vez que hemos terminado con Argentina, seguimos nuestro viaje y nos vamos ahora a México. Continuamos, como decía, nuestro viaje, aterrizamos en México, un país cuya riqueza cultural y literaria es innegable. Todos nos hemos visto conquistados y emocionados con alguna lectura de referencia de algunos de los importantes autores que este país tiene. Hoy seguimos la dirección de la literatura infantil y juvenil, no solo para el público más joven, sino para todos los integrantes en el proceso educativo, alumnos, profesores, especialistas, pedagogos, críticos. Comenzaremos a hablaros de Homero Arizquis. Es uno de los autores contemporáneos con una importante proyección internacional, además de poeta, es novelista, dramaturgo, periodista y ambientalista. Estas tendencias que marcan su obra lo sitúan en el centro de todos los debates actuales sobre la supervivencia, la humanidad y la continuidad de nuestro planeta. Y aunque su obra, en su mayoría, es una obra dedicada a la literatura de adultos, él, como ambientalista, ha estudiado la mariposa monarca y a través de ella se ha acercado a la literatura infantil con este cuento que os ponemos en pantalla y que también os recomendamos. No solo incluimos en nuestro catálogo obras, sino siempre que los autores vienen o nos hacen una visita, les hacemos entrevistas. Y os invitamos también a que podáis conocer un poco sobre todo su proceso de creación o qué le llevó a la literatura en una entrevista que le realizamos cuando visitó nuestra casa. Pasamos ahora a otro autor, también mexicano, que es Juan Villoro. Dentro de esta visita virtual por tierras mexicanas, vamos a centrarnos en Juan Villoro. Su amplia y dilatada producción abarca desde crónicas futbolísticas y radiofónicas hasta novelas, relatos, ensayos, traducciones, entre otros temas. Aborda siempre temas de la realidad mexicana, desde la belleza de su prosa con humor y que es un estilo un punto clave en su estilo, ese humor. Este autor sufrió un día un encierro, nos contó, en un hotel tras un terremoto y recibió la llamada de su hijo, que era pequeño y estaba preocupado por su papá. Decidió entonces aprovechar ese momento de encierro y ese miedo que tenía su hijo para escribir un bonito cuento infantil sobre el sacrificio y el amor del padre entre padres e hijos. Y es La gota gorda, un cuento lleno de ternura y simbolismo que conmueve a mayores y pequeños. También este escritor nos visitó y os invito a que os acerquéis un poco con la entrevista que publicamos. Pasamos ahora a Uruguay. Mario Benedetti, sabéis que es el uruguayo más universal y entrañable. Fue el primer portal en nuestra web dedicado a un autor que inauguramos por su personal vinculación en esta casa y con los profesores del área de literatura hispanoamericana. Recordamos con esta web a un gran escritor que nos ha dejado una obra poética, narrativa y ensayística universal. Beatriz Benedetti además creó un estilo propio y único que entra a formar parte de la literatura contemporánea en castellano, una obra en la que no es difícil encontrar palabras, versos que constituyen nuestra memoria y que son parte también de nosotros. Su voz, su poesía y su pedagogía sigue viva en nuestra web. Por ejemplo, si queréis
acercaros a él podéis ver un curso que realizó un creador nos introduce en su mundo que habla del proceso de la creación literaria para él y escuchar su voz a través de poemas y también de conciertos. Todo este material lo tenéis disponible. Pasamos ahora a Cuba. Vamos a hablaros de Nicolás Guillén en este país lleno de recursos, literatura y color. Es el principal representante de la poesía negra afrocubano o, como él prefería llamarla, mulata. Poeta nacional de Cuba, agudo periodista y destacado activista político, su figura y su obra, marcada siempre por la implicación en el contexto actual y político de su país, trascienden, no obstante, en esa circunstancia para convertirse en una referencia importante en la literatura y en la poesía contemporánea. También de Nicolás Guillén tenemos diferentes recursos y materiales, audios también de él. Y si paramos entre las cordilleras que vertebran Chile, vamos a hablar de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral es la primera mujer iberoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura. Su figura, su proyección y su obra son historia de la literatura hispanoamericana. El portal lo realizamos en colaboración con la Biblioteca Nacional de Chile, que nos facilitaron muchos materiales, entre ellos, por ejemplo, este tesoro que es Caperucita Roja, escrito por Gabriela Mistral y nos facilitaron el manuscrito. Ella además realizó una carrera diplomática, fue profesora y tuvo relación con un amplio grupo de escritores españoles de Estados Unidos. Afianzó además sus viajes y sus vínculos entre el otro lado del Atlántico. Y en su testamento estipuló que el dinero que se derivase de la venta de su obra en América Latina fuera a parar a los niños pobres de Montegrande, donde pasó parte de su infancia. Si seguimos en Chile, vamos a mencionar a otra autora que destacamos, Alicia Morel, de la cual también os ofrecemos un espacio. Alicia es considerada una de las precursoras de la literatura infantil en su país. Su formación bebe de los clásicos. En casa leía los cuentos de Charles Perrault, los hermanos Grimm y Hans Christian Andersen, con quien se sentía especialmente identificada. La naturaleza y el paisaje de las cordilleras de su país la inspiran y a los 12 años siente que dentro de ella ha nacido una escritora. Os recomendamos dentro de ella la obra La flauta encantada. Cambiamos de país y aterrizamos en Perú para mencionar a dos autores con los que tenemos una colaboración cercana y privilegiada. Ambos mantienen sus portales incluyendo material con frecuencia. Son autores actuales que además podréis encontrar en librerías, escuchar sus voces en la radio o impartiendo cursos de creación literaria. Vamos a hablaros de Fernando Iwasaki, de origen oriental, nacido en Perú y residente en España. Fernando Iwasaki es un autor polifacético, cultiva el cuento, el microrrelato, además de la novela, artículos periodísticos, colabora en la radio, tiene una fundación y aquí teníamos a Benavides. Y de Iwasaki os recomendamos el audio de Ajuar Funerario, que es un cuento escrito por él y además leído por él. El otro peruano contemporáneo del que os hablábamos es una de las voces más relevantes del panorama literario actual, que es Jorge Eduardo Benavides. Destaca su faceta de escritor de relatos y podríamos definir su estilo como uno de los más relevantes narradores de la ciudad. Por ejemplo, aquí os recomendamos algún cuento de Benavides. Y ya para acabar, acabamos nuestro viaje sin no olvidar los fondos de otras instituciones. Por ejemplo, este que estáis viendo, la Biblioteca Virtual del Banco de la República. Además, no solo ellos en su catálogo nos ofrecen cuentos, sino también, por ejemplo, el Colegio de México. Actualizan sus fondos con importantes catálogos, donde hay siempre un hueco para los autores de este ámbito. Ambos son solo un ejemplo y os invitamos a navegar en nuestra biblioteca virtual buscando otros autores. No quisiera concluir sin recordar, por ejemplo, que estos son solo algunos países y algunos autores, pero son muchos más los que tenemos y hemos dejado algo olvidados en este recorrido. Pablo Neruda, Dulce María Luinaz, Alfredo Bryce Echenique, Sergio Ramírez, entre una nómina tan amplia que os invitamos a visitar en nuestras páginas. Espero no haberme excedido y muchas gracias por la atención.